Comunidad, espero que estén pasando un excelente domingo y que venga una gran semana para ustedes, pero antes vamos a asustarnos un poco porque traemos una nueva recopilación para compartirles de uno de los temas que más nos han estado pidiendo en los comentarios. Esta es una recopilación de los relatos de las experiencias más escalofriantes que han vivido policías. Vamos a las historias de hoy, que van a ser en su mayoría anónimas por obvias razones. Y recuerden que esto es Relatos de la Noche. Cuando empezaba en esto de ser policía, me encantaba que me dieran el turno más ocupado del día, por la tarde. Me gustaba estar en acción, detener ladrones, sentir que hacía algo por el pueblo, que lo protegía. Una vez recibimos un llamado de unos vecinos que reportaron el grito de auxilio de una anciana desde su casa. Cuando llegamos notamos que había varias personas afuera de la casa del reporte, gritando hacia adentro. Y es que un hombre estaba maltratando a su madre, empujándola, y entramos rápidamente para ayudarla. Estaba como drogado, fuera de sí, y no nos costó mucho tiempo someterlo. La mamá dijo que iba a poner la denuncia porque no era la primera vez que ocurría y tenía mucho miedo. Todo parecía resolverse, pero entonces ocurrió algo que me hizo perder el control y quizás arriesgar el caso. Cuando lo llevábamos hacia la patrulla, el tipo se empezó a burlar de los golpes de la anciana, de cómo había dejado un tiradero por toda la casa, de todas las cosas que había roto. No me aguanté. Perdí el control y le di un buen golpe que lo dejó inconsciente. Esa quizás podría entenderse como una reacción natural de cualquier persona, pero no de un policía. No la de alguien que ya tiene a su sospechoso detenido, de alguien que ha sido entrenado para esto, para controlarse. Y es que por un detalle así podría quedar en libertad. Por suerte no ocurrió, pero el golpe lo vieron varios compañeros y me pusieron un castigo. Me iban a mandar al turno de la noche a hacer los rondines en una colonia a los límites de nuestra jurisdicción. Una colonia ya que estaba más en las afueras de la ciudad, con calles de tierra y muy poca iluminación. Sin embargo, no era tan peligrosa como sonaba, porque cada vez había menos gente viviendo ahí, y no había mucho que robar, la verdad. La delincuencia era casi nula en aquellos tiempos. Después de mi primer noche cubriéndola, no entendía cuál era el castigo, si era más bien una noche de descanso, sin hacer nada. Estaba seguro que muchos de mis compañeros tan flojos hubieran preferido hacer esa ronda que perseguir criminales. Pero entonces, la segunda noche, entendería por qué nadie deseaba hacer ese turno en ese lugar. Había una tiendita atendida por un viejito, el dueño, pero él solo lo hacía por las noches. Una tienda de apenas un pasillito y donde todos los artículos estaban detrás del mostrador y sus gruesas rejas. Ya había pasado por un café la primera noche, y la segunda aproveché para platicar un poco con el señor y matar el tiempo. Nadie sale en la noche por aquí, me decía. Casi siempre los únicos clientes son los policías que hacen la ronda. De vez en cuando anda uno solo, como tú. Entendí que, sin saberlo, el señor se estaba refiriendo a los policías castigados. A las 11:30 en punto, porque recuerdo que miró el reloj, y a la mitad de nuestra plática, el viejito le subió al radio, a un radio viejo que tenía a su lado y que transmitía la canción de un trío, tan vieja como el aparato. No entendí si me estaba corriendo, pero la música era tan alta que no nos dejaría platicar. Me despedí, pero me dijo que me podía quedar si prefería. Le dije que no, que haría una ronda por la colonia. Se me quedó viendo sin responder nada y me alejé del lugar en la patrulla. Fui hasta la última calle, al lado del despoblado, al lado de una pequeña colina con matorrales y árboles pequeños. Había una lámpara débil de luz amarilla en medio de esa calle, tenue, pero que permitía notar que las casas alrededor ya estaban abandonadas. Creí por un momento ver una luz como de una vela, a través de una ventana,
apagarse dentro de una de esas casas, pero no fue así. Ya no quedaba nadie en ese rincón de la colonia, de esa colonia de tan solo unas cuantas cuadras de extensión. Seguía escuchando por el radio la actividad de mis compañeros, manejando alguna crisis en el centro cuando decidí apagarlo. Abrí las ventanas para respirar algo de aire fresco y me acomodé en el asiento. Sentía que podía descansar mis ojos por unos minutos sin que nada malo ocurriera. No sé por cuánto tiempo me dormí. Sentí que apenas fue un instante, pero algo, un sonido a lo lejos me despertó. Una voz, un quejido a lo lejos. Y segundos después, una más. Y luego ya eran los quejidos como de muchas personas quizás, llegando cada vez más fuerte hacia mí como si estuvieran muy cerca. Me bajé de la patrulla para ver de qué se trataba, pero no podía reconocer bien a bien de dónde venían. Una ráfaga de viento me golpeó la cara y me hizo sentir que el sonido provenía del mismo lugar, de esa colina detrás de la última línea de casas. Tomé mi lámpara y mi arma y caminé hacia allá. Atravesé el patio lleno de hierbas de una de las casas vacías. Comencé a subir la colina. El sonido seguía llenando mis oídos con la misma intensidad. Parecía que no lograba acercarme, pero tampoco alejarme. El sonido simplemente era. El sonido estaba. Caminé un rato más y encontré un camino que subía rodeando la colina. Bajé hasta llegar a él. Era de terracería, pero a diferencia del resto de la colonia, no estaba plano. Tenía zanjas enormes. Parecía que hacía mucho tiempo que nadie lo transitaba. Subí un poco caminando por él, alejándome más, y llegué hasta un cerco de madera entreabierto. Supuse que era propiedad privada y decidí volver. Conforme caminaba bajando ese camino, el sonido se fue callando, como si se fuera alejando poco a poco. Después de varios minutos noté que llegué a la calle en la que estaba, en la que había dejado la patrulla. Avancé unos minutos hasta llegar a ella. Encendí el radio, las luces y el motor, y me alejé de ahí. Llegué a la tienda del señor, que me dijo que me veía pálido. ¿Te fuiste a la última calle?, me preguntó, pero por su cara supuse que sabía la respuesta. Sí, le dije. Se escucharon unas voces como... Se escuchan las almas ahí en esa colina, me interrumpió. Luego se callan y de rato regresan. Así toda la noche. A veces se escuchan hasta acá. ¿Todas las noches se escucha esto?, le pregunté. Sí. ¿Por qué cree que las personas de esas casas fueron las primeras en irse? Le platiqué al señor del camino que encontré y me dijo que ese llevaba al panteón, un panteón más viejo que la colonia. Nadie de los nuevos habitantes tenía a sus muertos ahí. Recuerdo que varios días después, amaneciendo, me animé a subir hasta allá, hasta donde me dejaba el camino con la patrulla, y luego caminé para llegar al panteón. La entrada no tenía ningún señalamiento. No sé si en algún momento lo tuvo. Las tumbas no tenían cruces. Apenas estaban hechas con piedra. De hecho, si pasabas sin poner mucha atención, ni siquiera te darías cuenta que estabas caminando sobre los muertos. Desde ese lugar había una buena vista hacia la ciudad, hacia las callecitas del centro. El resto de mi castigo me lo pasé en la tienda con el señor, o dando rondas con mi radio a todo volumen. A veces hasta prendía las sirenas cuando el soplido del viento traía las primeras voces, los primeros gritos de dolor. Mientras fui policía, ya no me volvieron a castigar. Sobre esa colonia años después se construyó y se desgajó gran parte de la colina de la que les hablé. Se construyó un camino que, según mis cálculos, pasa sobre el cementerio y llega a la ciudad. Nunca volví en la noche. Y aunque jamás he visto un fantasma,
Sé lo que escuché. Les habla alguien que les puede asegurar que lo paranormal existe. Lo que voy a narrarles a continuación lo vivimos varios compañeros. Nunca le hemos encontrado explicación. Hubo un homicidio que fue bastante sonado por la brutalidad. Un hombre de unos 50 años que vivía solo con su gato y su perro. Había sido víctima de lo que parecía un robo, pues lo asesinaron en su sala frente a la televisión y luego revolvieron su recámara en busca de sabrá Dios qué. Hasta su pobre perrito, de raza pequeña, lo habían lastimado. Lo que le hicieron no lo voy a describir porque no es necesario entrar en esos detalles, pero era una escena bastante dura de ver. Cuando llegamos, mi pareja y yo ayudamos a otros 2 compañeros que habían llegado antes a asegurar el lugar. Estábamos ahí esperando a los agentes que llevarían a cabo la investigación. No teníamos indicaciones de entrar o de ver la escena, pero uno de los compañeros que había llegado antes, que había descubierto todo, estaba todavía un poco afectado por lo que acababa de ver. En cuanto vio que llegamos, él se alejó un poco y su compañero se fue con él intentando tranquilizarlo. Luego mi pareja, Arturo, me dijo que teníamos que sacar a esa señora de ahí. Volteé hacia dentro de la casa y en una de las ventanas, en efecto, poco iluminada, se veía a una señora que se escuchaba llorar. Alcanzamos a entender con claridad cómo repetía: mi niño, mi niño. Y sin pensarlo, entré corriendo para pedirle que saliera. Evidentemente no tenía que ver una escena como esa. Al entrar, a mi derecha, alcancé a ver el cuerpo, pero no quise concentrarme en eso. No me sentía con el estómago para hacerlo, así que me dirigí hacia el lado izquierdo, hacia la ventana donde había visto a la señora. No la encontré, y cuando regresé a la puerta antes de llegar, solo vi cómo pasaron corriendo mi compañero y el otro oficial hacia el segundo piso. Mientras el otro policía, el que se había puesto mal, estaba parado justo detrás de mí en la puerta. Me dijo que justo cuando yo estaba entrando, él y su compañero voltearon y pudieron ver también a la mujer en la ventana, y que en el momento en que yo pisé dentro de la casa, la señora se movió rápidamente y luego subió por las escaleras hacia el segundo piso. Eso era imposible porque yo me la tendría que haber topado de frente, pero él también dijo que era imposible que hubiera una mujer dentro, porque ellos habían revisado hasta el último rincón de la casa cuando llegaron, y porque estaban parados en el único acceso. Arriba tampoco había nada, pero lo que me parece increíble es que 4 personas, 4 oficiales de policía, pudimos ver a esa mujer, escucharla incluso, con toda claridad, aunque fuera solo por un momento, por un instante, en una herida en el tiempo. Ser federal de caminos y en el estado de Sinaloa, México, debe ser una de las cosas más peligrosas del mundo. Todos los días arriesgábamos la vida. Cada minuto en el trabajo lo teníamos que pasar completamente alertas. Entre tantas cosas que pasaban, alguna vez echando una cerveza, mi pareja y yo con algunos compañeros, escuchamos la historia de una bruja que se aparecía pasando el fuerte. Los que lo contaban aseguraban que era común, que muchos sabían la historia y otros tantos habían tenido la mala fortuna incluso de topársela. Yo no creí mucho hasta que al poco rato, ya cuando incluso el tema había pasado a otra cosa, se incorporó con nosotros un superior que ya nos doblaba la edad a todos en la mesa. Richie, el que había iniciado aquel tema de la bruja, le pidió que nos contara esa historia. ¿Que no creen que salga de verdad?, le dijo burlándose. Pero burlándose de nosotros. El superior se tomó un whisky como si fuera cualquier cosa. Pidió otro y nos contó lo siguiente. Andaba yo arreglando un asunto personal en el fuerte.
algo que no es de su incumbencia, cuando se me hizo de noche. Me he ganado algunas malas voluntades por ahí, así que preferí agarrar carretera antes de que se me hiciera más tarde. Las historias de la bruja ya las había escuchado, hace muchos años antes de eso. Una vez incluso, creí escucharla a lo lejos. Una risa, así como de bruja de película a lo lejos entre los matorrales. Pero no era como que pensara en eso, ni me daba miedo, la verdad. Aquella noche aceleré para salir cuanto antes de carretera y entonces, hasta donde daban mis luces altas a lo lejos, vi como si algo hubiera bajado en la carretera, algo negro, como si hubiera aterrizado y luego salió corriendo hacia la orilla. Se los juro, no era mi imaginación y ni había tomado ese día. Ni me frené, pero cuando pasé por ahí, por donde se había metido, no pude evitar voltear a ver si se veía algo. Nada. Pero entonces sentí el fregadazo en el techo del carro. ¡Pum! Como si me hubieran brincado. Obvio, yo iba a una buena velocidad. Era imposible. Y yo no sentí un golpe al frente ni nada como si hubiera atropellado a un animal. No, me brincaron en el techo. Y en efecto, cuando llegué a casa y revisé la camioneta, ahí tenía las marcas de 2 patotas como de bestia. Todos las vieron, y nadie se explicó de qué pudieron haber sido. Cuando terminó de contarnos, el otro compañero, el que había sacado el tema, se rió de nosotros y nos invitó a un trago. Y es que nos tocaría andar por ahí, en esa zona, la noche siguiente. Comunidad, gracias por acompañarnos. Coméntenos cuál fue su historia favorita, si quieren que hablemos más de este tema o de cuál les gustaría escuchar más relatos. No se vayan sin comentar, compartan el video a quien más confianza le tengan, síganme en Twitter y esto fue Relatos de la Noche.